a espaldas del sol. Capítulo 44. Abriendo el corazón. El frío austero de la noche había dado paso a una insólita y tibia mañana de cielos despejados y un audaz sol que apenas empezaba a despuntar cuando abandonaron la finca Belmont. Aparentemente, Candy había permanecido en silencio la mayor parte del viaje en el Rolls Royce de los Arley que Albert había enviado para buscarlos. Al menos, gracias a haberle telefoneado a primera hora de la mañana, ya no estaría preocupado, aunque posiblemente se pondría furioso al descubrir cómo y dónde habían pasado la noche. A ella misma le seguía costando asimilar que había dormido con un hombre al que solo le unía una buena amistad en la misma cama. Un hombre casado para mayor bochorno y un hombre del que no podía enamorarse por muchas y poderosas razones. En primer lugar, porque él no la amaba. En segundo lugar, porque le rompería el corazón a Anthony. Y si eso no fuese suficiente, era un vividor que jamás se conformaría con una sola mujer. Quizá por esto último, y con ello no la estaba justificando, su esposa se había arrojado a los brazos de su amante. Volvió la cabeza hacia él, poco antes de que el automóvil se detuviese frente a la entrada principal. El hombre la estaba observando con curiosidad, a decir verdad, con bastante interés y una expresión de lo más despreocupada. Hasta parecía que fuese a echarse a reír de un momento para otro. No la sorprendía en absoluto, sencillamente porque sabía muy bien que Terry estaba acostumbrado a ese tipo de vida disoluta. Para un hombre como él, compartir la cama con una mujer, fuesen cuales fuesen los fines, resultaba tan natural y cotidiano como el simple acto de respirar. Inmersa en otra discusión introspectiva sobre camas, vidas disolutas y amantes, sugirió él en tono bajo, alzando una ceja. Pensé que me aburriría terriblemente cuando decidiste ignorarme. Sin embargo, he de reconocer que ha sido un viaje de lo más entretenido. La muchacha abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, sin saber muy bien si se sentía avergonzada o indignada. ¿Cuándo aprendería a cerciorarse de que no pensaba en voz alta? Se dijo que, a partir de ahora, sería más cuidadosa, especialmente cuando se encontrase en presencia de ese hombre, que era cuando cometía las mayores torpezas. ¿No sabes que es de pésimo gusto escuchar conversaciones privadas?, le reprochó, frunciéndole el ceño. Pero, puesto que no has tenido en cuenta semejante descortesía, estás de suerte. Candy le dio una suave palmada en el muslo al pronunciar las últimas palabras. Mis conversaciones matutinas suelen ser las más animadas. En cambio, las que sostengo el resto del día no tienen aliciente alguno. Agregó antes de apearse del vehículo, con la espalda muy tiesa y la barbilla en alto, lo que no hizo sino impedirle distinguir la ancha sonrisa que curvaba la boca masculina mientras contemplaba su airada retirada. Descendió del vehículo y la siguió, aún sonriendo, pero cuando la joven se volvió hacia él, bajo el umbral, su semblante había cambiado por completo. El de ella también. ¿Qué le vamos a decir a Albert para justificar que estuvimos... Bueno, ya sabes? La verdad, respondió él con calma a sus balbuceos. No podemos decirle que... Yo me encargo de hablar con él.
A la muchacha le llevó un buen rato, pero finalmente asintió. Apenas la doncella hubo cerrado la puerta tras ellos, Albert abandonó el salón principal, donde aparentemente había estado aguardando, e irrumpió en el vestíbulo. Contrariamente a lo esperado, no parecía furioso, sino más bien aliviado, como si hubiera temido una desgracia mayor que la mera impropiedad de pasar la noche fuera de casa, sin chaperón alguno. ¿Se puede saber por qué razón no regresasteis anoche con el resto de los invitados y habéis pasado la noche en un hotel?, interrogó con un tono terriblemente paternalista. La joven se adelantó a responder, tratando de justificar una situación que a todas luces resultaba impropia, sobre todo temiendo que Albert pudiese malinterpretarlo todo. No tuvimos otro remedio, Albert, de veras. Nos vimos obligados porque... Fue culpa mía, la cortó Terry con voz grave. Eso no es cierto, logró articular al comprender que él pretendía cargar con toda la responsabilidad de algo de lo que ninguno de los dos había sido culpable. Insisto, Albert, el único responsable de esta situación soy yo, recalcó Terry, ignorando la mueca de protesta de la muchacha. Me gustaría hablar contigo en privado. Te lo explicaré todo, concluyó echando una mirada rápida a la joven. A ella le bastó para comprender que quería que los dejase solos. Asintió con reticencia, pese a que le seguía inquietando que él se empeñase en asumir toda la culpa, cuando realmente no había sido así. Los dos hombres la observaron en silencio mientras subía la escalera hacia la planta superior hasta que desapareció de su vista. Una vez que se encontraron a solas, Albert le hizo un gesto con la cabeza para que lo acompañara al salón. Terry tenía prisa por aclarar lo sucedido cuanto antes y comunicarle después la decisión que había tomado y que sospechaba Arley no iba a encajar muy bien. No obstante, estaba convencido de que era lo mejor para Candy y, por descontado, también para él. Ella solo se limitó a seguir mis indicaciones, señaló, nada más sentarse en uno de los dos sillones de cuero que había frente a la chimenea, sin siquiera darle tiempo al otro hombre a ofrecerle la copa de brandy que traía en las manos. Terry la aceptó y prácticamente apuró casi todo el contenido de un solo trago. Bien, concedió Albert, tomando asiento frente a él en el gemelo vacío. Dio un sorbo al espirituoso, aunque mucho menos generoso, antes de proseguir. Lo que me interesa saber son las razones que te llevaron u os llevaron a ello. A Terry no le pasó inadvertido que había pluralizado. Tiempo atrás lo habría condenado sin concederle al menos el beneficio de la duda, y eso era indicativo de que Albert comenzaba a confiar de nuevo en él, algo que lo complacía enormemente. Tú mejor que nadie conoces el temperamento de Candy, expuso con una sonrisa corta. Decidí sacarla de la pista de baile porque consideré que por la aglomeración de personas podría estar más expuesta a los presuntos planes de Compton, pero a ella al parecer la molestó de sobremanera. Se puso furiosa conmigo, salió corriendo sin mirar siquiera por dónde iba y terminó adentrándose en el laberinto de los jardines de la finca Belmont. Se perdió dentro, aventuró Albert, aunque por su expresión Terry dedujo que la posibilidad no le sorprendía en lo más mínimo. Entré a buscarla inmediatamente, pero me llevó bastante tiempo dar con ella, porque ese maldito laberinto era más complejo de lo que parecía a simple vista. Cuando por fin logramos salir, se había hecho demasiado tarde y el frío era ya intenso, estaba comenzando a helar. Por eso decidí que lo más prudente sería pernoctar en el hotel. Que Albert diese por sentado que habían dormido en habitaciones separadas le evitaba tener que mentirle directamente. No pensaba aclarar algo que no serviría de mucho
y resultaría bastante incómodo para todos los implicados, razón por la cual agradeció para sus adentros que ni siquiera lo aludiese. Comprendo, convino Albert pensativo tras dar un sorbo al brandy. No obstante, te agradecería que el asunto no trascendiera porque podría suscitar malinterpretaciones. Y ya sabes cómo se las arreglan los chismosos para convertir lo inocente en escandaloso. Como si la sugerencia le resultase casi ofensiva, Terry esbozó una sonrisa que tenía más de irónica que de divertida. Soy un caballero. Jamás he tenido por costumbre airear las intimidades de una dama, sean cuales fueren las circunstancias. El crepitar de un leño que aún resistía en la chimenea fue lo único que se escuchó durante unos segundos, antes de que Albert sugiriese: ¿por qué no llamasteis? Podría haber enviado a alguien a buscaros. Era muy tarde y hacía demasiado frío. Posiblemente cuando tomamos la decisión, ni siquiera habíais llegado aún a la mansión. La noche no invitaba a esperar a la intemperie a que un automóvil hiciese el trayecto de ida y vuelta. Sí, es cierto, tienes razón, accedió Albert, dándole la razón. Terry aprovechó para introducir el tema que realmente le preocupaba, el que había venido aplazando desde que pusieron un pie en la mansión. Hoy mismo regreso a mi villa de Golden Coast, anunció. Y una vez que atrapemos a Compton, me marcharé definitivamente a Manhattan. ¿No estás cómodo en esta casa?, sugirió Albert, extrañado. Todo lo contrario. Su respuesta tan ambigua y escueta le instó a preguntar, tratando de comprender el motivo para esa decisión inesperada. ¿Y qué hay de la empresa de astilleros que tenías pensado establecer aquí? Creí que estabas decidido a asentarte en Chicago de manera permanente. Puedo levantar y manejar el negocio de igual modo desde Manhattan, afirmó Terry con tono neutro. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero eso no explica por qué has tomado la decisión de irte. El semblante del inglés se tornó grave y se le endurecieron las facciones. Quiero a tu hija. Ya lo sé, respondió Albert con obviedad. Desde el principio me di cuenta de que sentías un cariño especial por ella, un afecto particular. Terry meneó la cabeza. Me he enamorado de tu hija. La amo profundamente, corrigió con gesto serio. Y es precisamente por eso por lo que debo mantenerme lo más lejos posible de ella. Albert se quedó inmóvil durante unos segundos, esforzándose por asimilar lo que acababa de escuchar. Lanzó un pesado suspiro y se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. Terry lo observó, preguntándose quién de los dos estaba más sorprendido. Sin lugar a dudas, él. La reacción de Albert, mesurada hasta el punto de resultar desconcertante, no era ni de lejos la que había imaginado. Se había preparado para un estallido de furia, para la condena inmediata que cualquier padre en su sano juicio habría proferido ante semejante confesión. Incluso contaba con que lo echase a patadas de la casa. Pero nada de eso había pasado. Quizá ya lo sospechaba y por eso no lo había cogido por sorpresa. ¿Tan evidente era lo que sentía por esa muchacha? Era posible. Se dispuso entonces a zanjar el asunto cuanto antes. Es difícil estar cerca de la mujer que un hombre ama cuando sabe que ella solo siente por él afecto, tal vez cariño, agregó con tono ronco. Especialmente cuando esa mujer le ha entregado el corazón a un muchacho que apenas comprende el tesoro que tiene entre las manos. Albert depositó la copa sobre la mesita que tenía a su lado y se reclinó en el respaldo del sillón.
Su semblante también se había tornado serio mientras barajaba las implicaciones de una confesión que, por inesperada que hubiese sido, no hacía sino confirmar lo que él ya intuía desde hacía mucho tiempo. Aunque Candy no estuviese enamorada de Anthony, algo que francamente no tengo muy claro, sostuvo, escudriñándolo con la mirada: eso no altera el hecho de que eres un hombre casado, Terry. Casado con una mujer a la que, hasta donde todos sabíamos, adorabas. Una vez creí que sí. Pensé que la amaba, admitió, desviando la mirada hacia el leve crepitar del fuego. Pero el día que vi a Candy por primera vez, precisamente en este mismo salón, comprendí que me había estado engañando a mí mismo durante años, que lo que había sentido por mi esposa no era más que una pálida imitación de lo que realmente significa amar a una mujer. Además, añadió, aferrándose a la lógica, una vez que obtenga la nulidad matrimonial, si es que los tribunales eclesiásticos me la conceden, las cosas serían aún más difíciles. No quiero, bajo ningún concepto, alterar el porvenir ni la vida que ella ha elegido junto a Anthony. Albert lo escuchó sin interrumpirlo, y cuando Terry terminó de hablar, se incorporó y se acercó a él. Eso te honra, Terry, convino, dándole una palmada en el hombro. Ciertamente no me gustaría estar en tu situación. Solo Dios, en su infinita sabiduría, sabe lo que el destino nos aguarda a cada uno. El mío es fácil de interpretar. El de un necio que ha tenido la osadía de enamorarse de una muchacha a la que le lleva más de 10 años. Una muchacha que, para mayor desdicha, jamás podrá corresponderle porque su corazón ya tiene dueño. Pese a la considerable distancia que le separaba del camino de entrada, desde la ventana de su dormitorio, Candy pudo distinguir con perfecta claridad la figura de Terry mientras salía de la mansión. Desconocía los motivos que lo habían traído a él y a su hermano a instalarse con ellos. Ciertamente no se había creído la versión oficial de que estaban haciendo reparaciones en la villa de Terry. No obstante, verle alejarse con una bolsa de viaje le oprimió el corazón. Estaba tan absorta en aquella salida por la puerta de atrás, como solía decirse, en el contorno de aquel hombre que se hacía cada vez más pequeño a medida que avanzaba hacia el automóvil que lo aguardaba, que no se había percatado siquiera de que Patricia, tras haber llamado varias veces a la puerta sin obtener respuesta, había terminado por entrar al dormitorio. ¿Se puede saber qué te ocurre, Candy?, inquirió, acercándose a ella. Llevo un buen rato aquí y ni siquiera te has dado cuenta. Un corto suspiro escapó de los labios de la joven y después otro, antes de volverse hacia su amiga. «Que me he enamorado, Patty», susurró con una sonrisa tan amplia como triste. «Me he enamorado como una completa idiota de un hombre que no solo no me ama, sino que, para mayor desgracia, está casado».